Cuando se cumplen 40 años ya de la muerte de Francisco Franco, la verdad es que muchos historiadores se preguntan si las diversas publicaciones que han salido a la luz han hecho justicia a lo que realmente ocurrió en ese periodo histórico. Los detractores del franquismo dicen que, por supuesto, y que aún se han quedado cortas todas las cosas que se han dicho de esa etapa, pero algunos que pretenden ser defensores consideran que la historia no está bien contada. Quizás en algún momento haya que hacer un revisionismo histórico de todo lo que se ha publicado. Coincidiendo con esos 40 años que se cumplen, sale a la luz Los mitos del franquismo, nueva publicación de Pío Moa, que ya nos habló en otras ocasiones de los mitos de la guerra civil. Don Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay quien pueda entender, don Pío, que publicar este libro quiere decir ponerse al lado del franquismo. ¿Es eso posible? Bueno, realmente yo lo que busco es la verdad sobre el franquismo, ¿no? Sobre el franquismo hay ya una masa de bibliografía y parece que cuanta más hay, más se desconoce lo que realmente fue, ¿no? En este libro yo he analizado el franquismo desde 3 puntos de vista, que generalmente no se tienen en cuenta. En primer lugar he puesto digamos, la propaganda y los prejuicios en contraste con los datos reales. Constantemente estoy dando datos, estadísticas, etc. Y la verdad es que el resultado es devastador para esa propaganda que sigue y se mantiene. O sea, Besteiro, el socialista Besteiro, decía que el Frente Popular se había sentado sobre un Himalaya de falsedades. Y ese Himalaya de falsedades ha vuelto a resurgir. Luego, el segundo nivel en que he examinado el franquismo es desde el punto de vista internacional, porque sin él no se entiende nada. O sea, el franquismo se desarrolla en la crisis europea de los años 30, durante la Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Si no tenemos una idea un poco clara de lo que fue esto, tampoco entenderemos el franquismo. Y finalmente, el tercer nivel en que lo planteo es el análisis de las ideologías de la época. En esa época estuvieron enfrentadas primero las democracias liberales, el comunismo y los fascismos, el nazismo también, que estos últimos fueron destruidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y luego quedaron el comunismo y la democracia liberal. Y también examino algo que no se suele examinar, y es la función de la Iglesia, el papel de la Iglesia a lo largo de este régimen. Creo que con eso se puede entender mejor el franquismo de cómo no se puede entender con la mayor parte de las publicaciones que se han venido publicando en estos, yo diría, 30 años. ¿Y por qué, don Pío, se ha desvirtuado tanto la realidad del franquismo? Pues es un problema que yo me lo he planteado a veces. Primero hay que señalar que hay una especie de connivencia, o por lo menos casi unanimidad, antifranquista, desde Juana Chaos, o sea, los etarras en general, los comunistas, la izquierda en general, el PSOE, los separatistas y incluso gran parte de la derecha. Entonces, todos estos, cuando uno ve un acuerdo entre gente tan dispar, tiene que plantearse alguna cuestión. Dice, ¿cómo es posible eso? La verdad es que se ha confundido deliberadamente antifranquismo y democracia. O sea, el franquismo, curiosamente, no tuvo una oposición democrática. No había ningún demócrata en las cárceles de Franco. Había solo comunistas, o casi exclusivamente comunistas y terroristas, y tampoco muchos, unos centenares. Luego, cuando uno se plantea, por ejemplo, la calidad moral de este conjunto antifranquista, pues la verdad es que no es una gran calidad. O sea, cuando llega la transición hay una especie de carrera a ver quién falsifica más su propia biografía. Manson, Cebrián, en fin, muchísimos más, que son gente que prosperaron muy bien en el franquismo y de repente se descubren unos antifranquistas feroces. Claro, cuando alguien falsifica su propia biografía, yo creo que su valor moral no es excesivo. Cuando alguien coincide con Carrillo, con la ETA, con todos estos, en una serie de ataques, que si asesino, que si no sé qué, que si no cuándo, pues uno tiene que plantearse que ahí hay algo raro. En el libro yo voy examinando un poco todas estas cuestiones. Dedico precisamente un capítulo, creo que es uno de los más importantes, al antifranquismo y la democracia. Como el franquismo no tuvo oposición democrática,
sino que fueron los comunistas y terroristas sobre todo, pues la conclusión es que aquí los más demócratas eran los comunistas y la ETA, lógicamente, ¿eh? Y es más, cuando se produce el homenaje a Carrillo con la retirada de la estatua de Franco, bueno, todos lo plantean como un gran demócrata. Pero eso de la gente más diversa, más 400 personas, periodistas, políticos y tal, ninguno de ellos comunista o casi ninguno. Y Carrillo fue el único que tuvo la decencia de decir, estoy muy orgulloso de mi trayectoria comunista. Trayectoria comunista ya sabemos lo que es, ¿eh? O debemos saberlo. Muchos se empeñan en no saberlo. Dice Ricardo de la Cierva que quienes han querido defender la memoria del franquismo lo han hecho con tal torpeza que se han limitado a dar argumentos a sus detractores. ¿Así ha sido? En gran medida ha sido así. La verdad es que los que se declaran franquistas, pues no han sido la mayor parte de ellos, no han sido lo que se dice muy agudos, no han sido tampoco muy fieles a la realidad. El franquismo nunca se declaró, o sea, cuando se habla de que el franquismo era un régimen de partido único, eso no es verdad. Había un partido oficial que era el Movimiento, que en realidad era la Falange, pero había el carlismo, que tenía sus propios órganos de expresión, tenía sus propias organizaciones, estaban los católicos políticos, que hacían lo mismo, eran muy potentes, además muy poderosos, estaban los monárquicos de Don Juan, y vamos, los monárquicos en general, no carlistas, y en fin, y había otros grupos más, ¿no? Es decir, había una serie de grupos que en realidad estaban bastante enfrentados entre sí, no eran muy amistosos. Se crea el movimiento para unificar a la Falange y los carlistas porque en plena guerra civil se estaba mucha gente alarmando de los roces y de los choques entre unos y otros, ¿no? Y fue Franco el que dijo, no, esto, unificación y se acabó. No obstante, los carlistas siempre estuvieron, sobre todo después de la guerra, al margen del movimiento. ¿Qué era lo que tenían en común todos estos grupos? Pues lo que tenían en común era que se declaraban católicos. Y así el régimen se declaró católico. Esto fue a la larga un suicidio, pero en fin, esto es lo que ocurrió en la historia real. Siempre que alguien escribe algo acerca de Franco, yo tengo la misma curiosidad de preguntarle lo mismo. ¿Por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial y qué es lo que realmente ocurrió en la famosa entrevista de Hendaya? Bueno, sobre esto se ha mentido y se ha fabulado mucho, ¿no? Ahí está muy claro porque están las cartas entre Hitler y Franco que lo dicen todo. Lo que pasó en Hendaya fue que Hitler estaba completamente decidido a meter a España en la guerra mundial y Franco estaba decidido a dar largas porque no podía oponerse abiertamente, pero por una parte exigía muchísimo y por otra parte pues daba largas. De allí salió un memorándum secreto, un acuerdo secreto por el que España entraría en la guerra, pero sin fijar fecha. Y unos meses después, Franco le dice a Hitler que el acuerdo de Hendaya está obsoleto, que ya no rige. Es más, las dos cartas, sobre todo son dos cartas, Hitler le dice, caudillo, nunca le perdonarán su victoria y su suerte está unida a la nuestra. Y el tiempo en la guerra es un factor decisivo. Meses perdidos ya no se recuperan. Si usted hubiera decidido después de Hendaya que nuestras tropas tomaran Gibraltar, la guerra habría dado un cambio que quizá fuera decisivo. Y Franco le contesta, además rebate todos los argumentos que decía Franco para no entrar en la guerra, que si en la economía, que si Franco incluso le dice que claro, en invierno las tropas alemanas no podrían pasar por los Pirineos por las condiciones climatológicas, cosa absurda por completo, claro. Y Hitler rebate todo eso. Y Franco le contesta que no, que la cuestión es económica y que empieza diciendo, su carta me ha empujado a responderle inmediatamente. Había dejado pasar 3 semanas, después de que Hitler le había dicho que el tiempo es decisivo en la guerra, y dio orden de que se le entregara 2 semanas más tarde todavía. Lo que quería era ganar tiempo, no porque quisiera engañar a Hitler. Él estaba agradecido a Hitler realmente, pero lo que no quería de ninguna manera era que España quedara supeditada por una parte y que quedara destrozada por una nueva guerra. Su prioridad era reconstruir el país. Y para eso pedía unas
bueno, pedía unas cantidades monstruosas de cereales, de armamento, etcétera, que claro, los alemanes dijeron, esto lo que hace es un pretexto para no entrar. Y pedía también un inmenso imperio en África a costa de los franceses, aunque al mismo tiempo se llevaba bien con los franceses de Vichy, con Pétain, y trataba por todos los medios de que Francia se recuperase. Él procuraba que Francia fuera... Él no quería... A él le parecía muy bien Alemania, pero lo que no quería era que Alemania dominase Europa, y menos España. Entonces, claro, muchos dicen, ¿y por qué no entró en la guerra? Pues él podía haber dicho lo que Churchill, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, para el pueblo español, pero al final saldremos victoriosos. Ahora, una victoria que traería el coste de un país destrozado, que quedaría totalmente supeditado a Alemania, eso era un coste excesivo. Franco calculaba mucho, constantemente, los costes y los riesgos de cualquier aventura. Pero el de Hitler y Franco en Hendaya fue un encuentro entre trileros, y en ese caso, ¿quién ganó? Porque hay quien dice que Franco subió mucho el nivel de sus exigencias justamente para evitar tener que entrar en la guerra. Sí. Hay otros que dicen que no, que realmente quería esas cosas y que Hitler no se lo quiso conceder. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién ganó esa partida? A ver, Hitler no le quería conceder tantas cosas como pedía porque no podía concedérselas, obviamente. Eso es obvio. No fue un encuentro entre trileros, fue un encuentro entre Hitler, que quería meter a España en la guerra, y Franco, que quería ganar tiempo a toda costa. Y bueno, Franco naturalmente decía que confiaba en la victoria del Eje, etcétera, y que en su momento entrarían, etcétera. Pero lo que hizo fue justamente ganar tiempo. Y Hitler, que es curioso porque, dada la postura de Franco, Hitler podía haber invadido España perfectamente, y aquí se temía mucho esa invasión, ¿no? Pudo haber invadido España, pero no lo hizo por una razón, porque su objetivo principal era Rusia, pero eso ya desde siempre, ¿no? Era Rusia, y meterse en España en un berenjenal como el de Napoleón, o sea, el precedente de Napoleón le contuvo. Pero realmente estuvo durante bastante tiempo tratando de meter a España en la guerra, y además de conseguir una serie de bases a lo largo también del norte de África, la parte atlántica, Marruecos, y Canarias, por una razón muy simple, porque él pensaba que antes o después USA entraría en guerra y probablemente atacarían por allí, que fue lo que efectivamente ocurrió al finales de 1942. Y Franco lo impidió no porque quisiera fastidiar a Hitler, lo impidió porque tenía ante todo presentes los intereses de España. Esa fue la realidad. Don Fernando Paz, ¿estará la sociedad española en algún momento preparada para asumir y leer la auténtica historia de lo que supuso el franquismo? Bueno, pues por lo que parece y por la insistencia de determinados medios, de momento parece que no. Hay algunos trabajos que van abriéndose paso, como son los que nos ocupan hoy, de don Pío Moa, la biografía recientemente publicada también por Jesús Palacios y Stanley Payne, que bueno, están creo que colocando la figura histórica y también el régimen en una posición bueno, más plausible en mi opinión, y desde luego utilizando medios científicos que hablan muy a las claras del trabajo de estos profesionales, ¿no? Yo creo que el problema es un problema previo a todo eso, incluso al trabajo profesional, porque también entre quienes consideran digamos, las explicaciones contrarias a aquellas a las que te referías hace un momento, también el trabajo profesional es un trabajo encomiable en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos también. Lo que sucede es que, digamos, que parten de unos apriorismos ideológicos por los cuales los fines los colocan antes de construir los argumentos. Y si vale de algo, mi experiencia personal, desde luego, yo ahora estoy precisamente con un trabajo sobre la cuestión de España y la Segunda Guerra Mundial, y, hombre, yo he tenido acceso a una documentación que estoy convencido que otras personas también han tenido acceso a ella y no la han utilizado. ¿Por qué? Pues porque existe ese prejuicio, es decir, porque no se quiere dar un enfoque determinado del régimen o de la figura que acaso pudiera en algún momento beneficiarle. Hay una serie de temas en el franquismo, por resumirlo mucho, uno de ellos sin duda es el de la Segunda Guerra Mundial y España, el otro es el asunto de los judíos y España. Hay un tercer tema que es el del desarrollo económico. España conoce a partir de los años 50 un desarrollo sin precedentes que alcanza en los años 60 pues el segundo crecimiento en el mundo, ¿no? Y que sitúa a España como octava, novena potencia industrial. Y hay un cuarto tema todavía que es el de la transición a la democracia, ¿no? Esos cuatro temas tratados con un espíritu simplemente, digamos, de justicia y en fin, una visión profesional, yo creo que arrojarían una visión considerablemente positiva del régimen, que es justamente lo que se trata de evitar.
algún día probablemente se pueda tratar, y yo creo que se está empezando, se pueda tratar a valorar desde un punto de vista integrador. Es decir, el régimen de Franco fue un régimen que existió, que se dio en la historia de España y que por más que se empecinen los políticos que aprobaron aquella infausta ley de memoria histórica o los que no han hecho nada por cambiarla, que son los actualmente en el gobierno, pues como digo, se puede integrar en la historia de España y se puede analizar como se analiza cualquier otra época histórica. Desde luego, en este momento todavía no se puede. Las pasiones se han no solamente conservado, sino incluso avivado cuando hacía décadas verdaderamente que parecían ya superadas, ¿no? Don Pío, ¿los años 50 son realmente, como algunos insisten, una década perdida? No, ni los 50 ni los 40. O sea, los años 40 los han pintado de la manera más lúgubre, como años de fusilamientos, de hambre, de miseria, etcétera. Pero es verdad a medias. Hubo hambre, claro, porque durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra impuso un semi-boicot económico a España, con lo cual, por ejemplo, se recibía la mitad del petróleo que se necesitaba, no había fertilizantes y muchas cosas más, ¿no? Y luego vino el aislamiento, que fue literalmente un intento de crear una enorme hambruna en España, a fin de hacer caer al franquismo. Como ellos, al final de la Segunda Guerra Mundial, creían que los españoles querían acabar con el franquismo cuanto antes, lo creían, y no era así. El maquis lo comprobó, para eso se organizó el maquis, que era un intento de volver a la guerra civil y provocar una intervención extranjera, pero fracasó totalmente porque no consiguió arraigo en la población. La población no estaba por eso. O sea, ya los odios de la República habían desaparecido en los años 40, para la mayoría de la población, no para todos, claro. Y en esos años, pues, por poner unos datos, porque ya, como he dicho, las propagandas se rebaten con datos, ¿no? La esperanza media de vida en España, en la República, era de 50 años, al nacer, la esperanza de vida al nacer. Cuando termina la década de los 40, que dicen que fue tan horrorosa, era de 62, un salto increíble. La hambruna que intentaron crear con el aislamiento no funcionó porque el franquismo se adelantó unos meses negociando con Argentina créditos para importar cereales y carne. Esto hizo que el hambre fuera poco grave. Hace muy poco, un historiador, vamos a llamarle así, hablaba de que bueno, el hambre en la segunda mitad de los 40 había sido monstruosa, decenas de miles de muertos. Oiga, que están las estadísticas del movimiento natural de población y de la mortalidad, las tasas de mortalidad, están ahí. Usted utilícelas, deje de decir barbaridades. O sea, salvo en 1946, que fue un año especial en que hubo unos 1000 y pico muertos, 1200 muertos por hambre, luego bajaron al nivel que había en la República. Entonces, esto nos indica que a pesar del aislamiento, a pesar del boicot en la Guerra Mundial, a pesar de todas las dificultades, España fue progresando, se fue industrializando ya en los años 40. Los años 40, además, es una época en que se desarrolla, bueno, la aviación comercial, se desarrolla, bueno, las cifras de la República se aumentan muchísimo, ¿no? Pero he puesto el dato de la esperanza media de vida al nacer porque me parece que abarca otras muchas cuestiones. El total de muertos por hambre pues, fue relativamente pequeño. En toda Europa había un hambre enorme en los años 46-47. Y España sufrió una hostilidad feroz de la ONU. El aislamiento fue verdaderamente una política criminal, porque España no había entrado en la Guerra Mundial y porque lo que procuraba era crear hambruna en España, deliberadamente, que no lo consiguió. Fue la primera derrota del aislamiento. Mar, ¿tú crees que desde la izquierda es posible una aproximación honesta a la historia del franquismo o las posturas maniqueas son irrenunciables, o a favor o en contra sin mayor discusión? Creo que en esta mesa se ve claramente las posturas maniqueas. La verdad absoluta la tiene este señor que está hablando aquí, la izquierda somos malos y tendenciosos y solo contamos lo malo del franquismo. Es que estáis contando una cosa que de verdad es insultante, es decir, tiene su visión, yo la respeto, no comparto nada de lo que está contando. Me hace mucha gracia que diga que el pobre Franco es que sufrió un bloqueo, como los Castro en Cuba. Esos no son pobres, porque allí también les hicieron un bloqueo y el pueblo pasa hambre porque los Estados Unidos bloquea, pero aquí no, aquí sí que el pobre Franco, que quería sacar a España adelante y era una persona estupenda, en fin. Y en la cárcel solo había comunistas y terroristas y no hubo represaliados y los socialistas no existimos en el mundo y no éramos demócratas, no éramos una gentuza que desayunábamos niños crudos por la mañana. Mira, las barbaridades que se han dicho en esta mesa, yo
iba a no intervenir, de verdad. Bueno, de hecho es que ya lo había dicho, es que paso, o sea, paso, de verdad. Porque uno puede defender todo, pero sin decir, es que se ha dicho aquí, no había demócratas contra Franco. O sea, los socialistas no existíamos, no éramos demócratas, éramos gentistas. Solo había comunistas y franquistas, o sea, y terroristas, ha dicho en la cárcel. Solo había comunistas y terroristas. Por favor, que es que yo tuve un abuelo en la cárcel y el hombre lo único que había hecho era la guerra porque tenía 17 años y le llevaron. Pero no, era un terrorista o un comunista. No sé muy bien por qué lado le tocaba a mi pobre abuelo, que no pintaba nada. En fin, de verdad, que no, que es que estoy profundamente fundida. ¿Qué paso? Yo creo que doña Mar... Una gentuza y Franco un santo. Tranquila. Como Mira, ustedes pueden ver, en esta mesa, cada uno puede expresar libremente su opinión, a pesar de lo que digan algunos. Esa retórica que es infantil en el fondo, de que seamos muy malos, que si no sé qué, que si cuernos... Todo eso son infantilismos. Pero si lo ha dicho usted. Son infantilismos. Lo que vamos es a los datos. Y en el libro lo que voy es a los datos reales. Y por supuesto el PSOE ni eran demócratas. El PSOE fue el que organizó la insurrección del 34 contra la República, y fue el que destruyó la legalidad republicana después de las elecciones del 36. Y el PSOE desapareció. Los únicos que lucharon contra el franquismo después de la guerra fueron los comunistas. Tienen ese mérito, si se le quiere llamar así, pero que es así. Los únicos que lucharon desde el principio al final fueron los comunistas. Los socialistas desaparecieron y volvieron a aparecer divididos y tal, pues ya en la transición. Y además protegidos, porque otra cosa es que el Partido Socialista, que no se dice, fue apoyado por los servicios secretos del franquismo de Carrero Blanco, precisamente, para la conferencia y el congreso aquel de Sires y todas esas cosas. Entonces, esas cosas no se pueden rebatir, ni se puede luchar contra ellas diciendo ¡qué barbaridad! Éramos demócratas. No, mire usted, vamos a los hechos y vamos a los datos, porque si no, nunca saldremos del atasco. Don Tomás, ¿qué impresión le da todo lo que estamos abordando? Bueno, estamos ante un problema que todos los historiadores conocen muy bien, ¿no? Que es que hacer historia sobre lo que todavía es muy reciente siempre es complicado, porque las mitologías se sobreponen a los hechos y los contaminan. Y el franquismo, en efecto, es un territorio muy dado a los mitos, porque ha permitido a unos y a otros situarse en un momento determinado. Pero todos están muy relacionados, en efecto, es decir, como dice don Pío, el Partido Comunista es el único que tiene una posición frontal durante la dictadura, no así el Partido Socialista, que apenas aparece. Pero en la historia del régimen, ¿quieres decir? Porque es que nosotros tenemos una historia con nombres y apellidos de todos los que sí estaban. Estoy hablando del régimen, estamos hablando del franquismo. Pero quiero decir que no aparecen en la historia del régimen, es verdad, claro. Pero que nosotros tenemos nombres y apellidos de familias, que no aparecen en la historia. Hombre, claro, es que lo que no... Quiero decir, si tú no quieres que se hable de algo, no se habla. Si tú te pasas 40 años gobernando un país y decides que algo no existe, no existe. Pero no se trata de eso, doña Mar, no se trata de eso. A ver si lo entiende. El Partido Socialista prácticamente no luchó contra el franquismo. ¿Eso no es verdad? Es más, la mayor parte de los socialistas que han salido después de la transición prosperaron, hicieron carrera durante el franquismo, estudiaron a veces con becas, etcétera, claro, del no franquismo. existía socialismo en el exilio, no había nadie en el eran exilio. Cuatro gatos que no hacían vamos a ver, nada. Pascual Maragall es un hombre pagado por el franquismo para que se vaya a Estados Unidos a estudiar, por ejemplo. Yo tengo que apoyar, pero que estaba de diciendo. cierto modo la tesis. La verdad es que algo me moví en mi tierra en el tardo franquismo, eso sí, y algo me moví en política y naturalmente pues no estaba en la militancia franquista, sino más bien en la persecución de los que entonces ejercían esa metodología. Yo al primer socialista que le conocí con el acta de diputado en el bolsillo. Quiere decirse que empezaron a actuar, en Barcelona por lo menos, pues... Pero el PSUV conocerías a muchos. De todas maneras, sí, claro, el PSUV, claro. Y anarquistas, y gente de CNT-FAI, conocía a mucha gente socialistas había 4 en San Sebastián. Y hasta trotskistas, pero no socialistas, y poquitos más. Digamos, peleando en las calles no era lo más común. De todas maneras, vamos a ver una cosa, los estigmas del franquismo, pero bueno, es que es un régimen muy peculiar. Porque, siendo que hay una gran figura ahí, del caudillo, ganador de una guerra, no sé qué, los propios
partidos o líneas ideológicas que están dentro del régimen son los que no dejan ver la figura del caudillo. O sea, vamos a ver, aquí la seguridad social la crea Solís y por lo tanto es un activo de Falange. Y no es del caudillo. Esto es raro, porque desde que llega la democracia, aquí el presidente es el que se lleva lo bueno y lo malo. Allí no. Aquí llega el plan de estabilización. Esto no, esto es patrimonio de los nuestros. Los tecnócratas, no, esto es del Opus. Cuidado. Oye, esto será de Franco, ¿no? Como vemos, la revisión histórica da para mucho, con lo cual le vamos a pedir a Pío Moa que permanezca todavía unos minutos más con nosotros, pero antes queremos saber qué es lo que nos están diciendo esta noche nuestros espectadores. Sira, ¿qué nos puedes contar? Pues a través de las redes sociales también están comentando la figura de Franco, la etapa histórica por él protagonizada y, por supuesto, las palabras de don Pío Moa, a quien, por ejemplo, Santiago define como de lo mejor en historia de España en el siglo XX y nos confiesa que le encanta. Otro seguidor habla de esta entrevista sobre los mitos del franquismo como una lección de historia. Y también Noemí nos cuenta que le parece un testimonio muy interesante. Otro espectador prefiere comparar ambos momentos históricos y señala que entonces no se podía hablar de política, pero no se robaba, no saqueaban y no estafaban como hacen hoy. Y ya finalmente hay quien opina sobre por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial, que era una cuestión que tú planteabas, Javier, y Ana considera, por ejemplo, que España no entró en la guerra porque no tenía fuerzas para hacerlo. Pues de inmediato nos seguimos asomando a la historia del franquismo, pero antes debo decirles una cosa. Tu pelo te da confianza, seguridad, incrementa tu autoestima, te rejuvenece. Por eso hay que dejarlo en manos de profesionales. InHair Clinic tiene un equipo médico de cirujanos microcapilares especializados en la técnica FUE, la intervención quirúrgica de extracción individual de folículos. Su equipo está formado en Estados Unidos y Canadá. Tienen más de 10 años de experiencia en el sector y sobrepasan los 2.500 casos tratados. Sus equipos de última generación y las técnicas más avanzadas hacen de InHair Clinic una clínica de trasplante capilar puntera. InHair Clinic estudia detenidamente cada caso, escuchando al paciente con rigor profesional y planteando soluciones realistas que respetan su personalidad anatómica. Los resultados están garantizados y ofrecen financiación del 100% hasta en 6 años. Consulte gratis su caso y disfrute de una imagen joven y saludable. Clap your hands. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Hola, mañana por la mañana tengo una boda y la camisa que me tengo que poner todavía está mojada. Así que no tengo más remedio que usar la secadora. Un invento muy útil si se utiliza bien, pero si no queremos sorpresas en la factura de la luz, debemos aprender a utilizarla. ¿Cómo? Antes de ponerla tenemos que centrifugar al máximo la ropa, porque el centrifugado consume menos energía que el secado. Tampoco hay que sobrecargar el tambor. Sale más rentable hacer 2 cargas seguidas y aprovechar el calor. Si podemos elegir, mejor una secadora a gas. Y si es eléctrica, sobre todo que tenga etiqueta energética de clase A o superior. Aunque si queremos ahorrar energía y dinero, la mejor secadora es el sol. Todas las cosas importantes en la vida suelen comenzar con un sueño. El sueño de vivir la vida interpretando la música de los grandes genios en las salas de concierto de todo el mundo. Este es uno de los sueños que persiguen algunos de los nuevos talentos de la gran música que han sido seleccionados para participar en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival. Nuevos talentos instrumentistas de la gran música que serán presentados en 9 conciertos que se celebrarán en el Ateneo de Madrid, en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico, protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival, que celebraremos durante 9 domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival.
La reconciliación entre los españoles se alcanzó en la transición. Leo textualmente una de las frases que se consideran uno de los mitos del franquismo, publicados por Pío Moa. Don Pío, ¿durante el franquismo no se alcanzó la reconciliación? La reconciliación, como he dicho, se alcanzó ya en los años 40 porque los odios de la República estaban olvidados. Nadie quería volver a aquello. Esa es la realidad. Y es porque, claro, la gente había visto lo que había sido el Frente Popular, había visto el desorden, el caos económico, cómo se mataban entre ellos mismos, cómo los jefes se fueron al extranjero llevándose unos tesoros saqueados a todo el mundo. Y en fin, aquello no les apetecía repetirlo, es la verdad. Además, el 1938 fue el año de más hambre en España en el siglo XX y fue casi toda ella dentro del Frente Popular. Además, vieron cómo los jefes se marcharon y dejaron a montones de gente suya, sicarios, chequistas, gente comprometida en asesinatos, lo dejaron a merced de los vencedores. Hombre, esto realmente no podía gustarle a nadie, porque cuando se habla de las víctimas del franquismo, de los fusilados, que fueron muchísimos menos, como ahí le muestro, de lo que dice la propaganda, cuando se habla de los fusilados, se olvida que en gran parte eran asesinos, chequistas, etcétera, y si usted los considera víctimas, que usted se identifica con ellos. Naturalmente también cayeron inocentes, porque es imposible que no cayeran inocentes, pero usted no puede igualarlos a todos como víctimas, porque entonces está poniendo a los inocentes al nivel de los asesinos y viceversa. Eso es lo que está haciendo la propaganda. O sea, es una confusión tan intencionada y tan sistemática que es tremendo, ¿no? Y bueno, yo diría que el régimen, hay que tener en cuenta que el régimen nace de una época de crisis de la democracia liberal en toda Europa y realmente su objetivo era crear un sistema que superase tanto a la democracia liberal como al comunismo, como al marxismo. Este era el objetivo, que no se logró. ¿Y por qué no se logró? Pues porque, como he dicho, dentro del régimen había diversos partidos que no se llevaban bien, partidos, familias, que llamaban familias, que en la práctica eran parecidos a partidos, que no se llevaban bien entre ellos. En cada uno de ellos había un sector antifranquista, los juanistas entre los monárquicos, entre los carlistas, los falangistas, todos ellos tenían un sector, y los católicos, por supuesto, antifranquista, ¿no? Entonces, eso no se pudo llevar a cabo. O sea, la democracia orgánica, aquello nunca funcionó debidamente. En fin, fue una cosa extraña, porque el franquismo realmente derrotó a todos sus enemigos, los derrotó exteriores, interiores y exteriores, a lo largo de 40 años, enemigos muy peligrosos. Es decir, tuvo un éxito extraordinario, pero no consiguió eso, y sobre todo no lo consiguió cuando la Iglesia se distanció de él, y parte de la Iglesia empezó a colaborar incluso con la ETA, con los comunistas, con los separatistas, etcétera, ¿no? Esto dejó al franquismo sin base ideológica. Es decir, un régimen que pierde su base ideológica no puede durar mucho. Por consiguiente, allí se imponía una transición y esa transición se hizo, y era difícil hacerlo de otra manera, hacia lo que ocurría en Europa Occidental, un país más de Europa Occidental, porque, entre tanto, España se había convertido en un país muy próspero. El país de más rápido crecimiento del mundo después de Japón. Entonces, claro, no había otra solución. Que luego esa solución se llevara mejor o peor, eso ya no lo trata el libro. He escrito un libro, La transición de cristal, sobre ese tema, pero ahí en el libro no lo traigo porque ya es después del franquismo, ¿no? Pero quien creó las bases para una democracia que no fuera convulsa fue el franquismo. Cuando muere Franco, España es un país próspero, es un país reconciliado, políticamente moderado. Los intentos de ruptura y los intentos de la ETA, sobre todo los socialistas, que eran más radicales que los comunistas al llegar a la transición, porque claro, los comunistas sabían que tenían poca fuerza porque habían estado luchando, y entonces aceptaron enseguida todo, la economía de mercado, la monarquía, la bandera, en fin, todo lo que se le proponía. Mientras que los socialistas estaban que no, que nada de eso, que economía autogestionaria, que derecho a autodeterminación, que yo qué sé, que el rey nada, por supuesto, aquí es república, ellos siempre habían sido republicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego fueron cambiando, pero al principio era así. Los que verdaderamente habían luchado contra el franquismo sabían que eran débiles y entonces tuvieron que
en fin, que conceder, que ceder, vamos. Almudena, 40 años después, la revisión de la historia del franquismo sigue levantando ampollas. Eso es lo que iba a comentar yo, porque yo estaba como Martu, que no quería hablar, pero no por nada, sino porque creo que esto es un debate que debería tener lugar entre historiadores y un debate pues a nivel técnico, y sin embargo lo hemos visto, es hablar del franquismo y se desatan las pasiones, y eso es lo tremendo, que quizá la dialéctica es amigo-enemigo, los buenos y los malos, los unos y los otros, sigue exactamente igual de vigente. Y en este sentido yo sí preguntaría, por cierto, Martu, después de la transición, y esto sí lo recuerdo, cuando el PSOE sacó aquel eslogan de 100 años de honradez, eran los comunistas los que iban a pintarles detrás y 40 de vacaciones, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que decías tú antes. Pero yo lo que preguntaría es si aquella transición que se hace de la ley a la ley, que dice la historia que son las Cortes franquistas quienes deciden hacerse el harakiri y pasar por vía de reforma y no de ruptura, como querían algunos, al sistema democrático, y seguimos exactamente igual de enquistados, ¿no será porque las oligarquías entonces del franquismo siguen siendo las oligarquías de hoy en día? Pues yo creo que no, en absoluto. El franquismo realmente, lo que era el propio franquismo, se fue diluyendo. El PP es antifranquista. Es más, la derecha, desde Suárez, renunció a la lucha por el pasado, a la lucha por la historia y a la lucha por las ideas. Todo eso se lo dejó a los antifranquistas, que pasaban por demócratas sin haber tenido un historial democrático, por supuesto, ¿no? Entonces, yo no creo ni que el PSOE ni que el PP tenga mucho que ver con el franquismo. Son antifranquistas. Han hecho todo lo posible para crear en España un ambiente antifranquista, una ideología, y además lo han hecho, que es lo más gracioso, traicionando sus propias biografías. Porque casi todos ellos, no solo en el PSOE, no solo en el PP, también en el PSOE, incluso en el Partido Comunista, muchos de ellos pues habían progresado muy bien en el franquismo, en el aparato del Estado del franquismo. Hay un historiador que se llama Ángel Viñas, que bueno, él que es ferozmente antifranquista, y el hombre pues tuvo cargos de cierta relevancia durante el franquismo. Tenemos a Tamames, que era comunista, todo el mundo lo sabía, y se desenvolvía muy bien, era un economista premiado y era un economista muy prestigioso en el franquismo. Fontana, ¿no? Fontana y muchísimos más. O sea, cogemos a este Castillo del Pino, a, qué sé yo, Manuel Sacristán. Todos ellos eran funcionarios del régimen y estaban muy bien y no tenían problemas y eran premiados. Y sin embargo, pues ya ve, eran comunistas. O sea que los no comunistas, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? Falangistas, ¿no? Previamente, como Sacristán. ¿Cómo? Que en el caso de Sacristán, previamente falangistas. Tamames, por ejemplo, cuando se habla de Carrero, que es otro tema interesante que trato ahí, de que Carrero era un poco el dique que impedía. Carrero estaba desarrollando ya una política en la que entraba Tamames. Él quería tratar con los comunistas que no hubieran hecho la guerra. Y Tarradellas. Y Tarradellas, por supuesto. Que contacta en los servicios secretos de Carrero. Con Tamames, bueno, todo esto. Es más, los servicios secretos de Carrero son los que facilitan al PSOE la reconstrucción, rompiendo con el PSOE histórico. Que fue lo que ocurrió, por otra parte, ¿no? Con dinero alemán, por otra parte. Con dinero alemán, por supuesto. Y no bueno, solo alemán. Con respecto a lo que se ha dicho del Partido Socialista, efectivamente, lo que recordaba hace un momento, Almudena de aquella cachotada que se traían los del PCE diciendo en 1979 se cumplían 100 años de la fundación del PSOE y aquello de 100 años de honradez que alguno ponía y ni un día más y debajo le ponían y 40 de vacaciones. Esa es la resistencia del Partido Socialista y, hombre, en el nombre de la historia, basta ya de mistificaciones, y en esta mesa no sé lo que tendrá que aguantar cada uno, pero hay algunos que tenemos que aguantar sistemáticamente esa perversión de la historia y aquí estamos. Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español y su impoluta trayectoria democrática se puede resumir perfectamente en el golpe de 1917, en el golpe de 1930, en el golpe de 1934 y en el de 1936. Ese es el PSOE que probablemente tenga el récord Guinness, duramente disputado con la CNT, de sublevaciones, rebeliones y respeto a la democracia.
Por otro lado, esa deriva del Partido Socialista está perfectamente estudiada y en algunos casos por historiadores del PSOE, muy afectos al PSOE, como es el caso de Santos Juliá, que establece en el año 1933 el giro del Partido Socialista hacia el radicalismo, precisamente porque la UGT entra en competición con la CNT. La CNT está radicalizada y se están pasando, sobre todo en zonas en las cuales, Santos Juliá sobre todo estudia Madrid, en las cuales la CNT era minoritaria, se está pasando la gente de la UGT a la CNT porque es mucho más combativa. Y se produce entonces el giro del Partido Socialista, que desembocará, como se ha dicho más de una vez, en una guerra civil dentro del PSOE. Sin esa guerra civil dentro del PSOE, y de ahí la inmensa responsabilidad histórica del PSOE, sin esa guerra civil dentro del PSOE, entre los que querían un proyecto de colaboración con la República y aquellos que se habían lanzado a la vorágine bolchevique y estaban acaudillados por Largo Caballero, que se hacía llamar no el Lord Bevin Lenin español. británico, español, se hacía llamar el Lenin español, y se hace con los resortes fundamentales del Partido Socialista y lleva al Partido Socialista a una deriva absolutamente bolchevizante hasta el punto de amenazar en vísperas de las elecciones que gana el Frente Popular. Bueno, lo de ganar es un decir. En febrero de 1936, si las derechas ganan las elecciones, iremos a la guerra civil. Martu, ese es el PSOE. Ese es el PSOE. Pero casualmente el único que se levantó en una guerra civil fue Franco. No, el último Oye, no, perdona, el único no. Martu, te has equivocado, te has equivocado. Perdóname, no el único. El último. No. El último, cuando vosotros os habéis revelado 4 veces antes. Mira, Madariaga Martu escribió aquello de que solo me faltaba ya ser golpista y guerra civilista. Yo también puedo recurrir. Por favor, es que las cosas que oigo aquí prefiero reír. Déjame terminar. Si yo comprendo que tú prefieras no entrar en esto, créeme que lo entiendo perfectamente. No. Pero déjame terminar. Eso lo decía Besteiro también. En 1934 el PSOE se subleva contra la legalidad existente, se subleva contra la República. Salvador de Madariaga escribe: con la rebelión de octubre de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar el alzamiento de 1936. Lo que tú has dicho es absolutamente falso, de principio al final. Franco no es el primero que se subleva, es el último que se subleva. Cuando vosotros y cuando el conjunto de la izquierda os habéis revelado, tú no, que ya sé que no habías nacido, pero cuando el conjunto de la izquierda se subleva, se revela contra la República, como se había revelado antes contra el régimen de Alfonso XIII y, por cierto, colaborado con una enorme cercanía con Primo de Rivera. La UGT, el sindicato oficioso de la dictadura de Primo de Rivera, y Largo Caballero, consejero de Estado, nada menos con Primo de Rivera. Esas son las persecuciones que sufre el PSOE. Permíteme que me ría. Habría que hablar con una miaja de propiedad y recordar que la República tiene 3 partes y que no se parecen, para ser muy corta, no se parecen en nada. Una fue, podemos decir, de acuerdo social, hubo una de derechas y una de Frente Popular. Entonces, hablar de la República como esos malvados bolcheviques levantados en armas contra el mundo, pues en fin, ya demuestra tener poca gana de nada. ¿Quién ha hablado de eso, El que Marco? provocó una guerra civil en este país fue Franco. El que después de 3 años de guerra civil tuvo 40 años de dictadura fue Franco. Y si no os gusta la dictadura de Cuba, que a mí no me gusta y la repudio, y me repugna la misma la de Franco, una dictadura con represión, con presos políticos, con no libertad de expresión. Tu talante es muy poco dialogante, Marco. Muy poco dialogante. Son hechos. Era una dictadura, no había democracia. Y gracias a que aquí hubo sentido común en los años 70, hubo una transición donde todo el mundo transicionó, que es lo que se dice la transición, se cedió un poco. Cada uno renunció a parte de sus pretensiones y desde entonces vivimos el periodo de paz en democracia más largo que ha habido en España. Fue un proceso y da igual los revisionismos. Desde el régimen. Se hizo desde el régimen. Y vosotros, y el PSOE es un producto del régimen. El resto no pintamos nada. Los socialistas, los comunistas, no hubo cesiones de nadie. Por supuesto que no. Nosotros no estábamos. Por eso somos el único partido que tiene 136 años de historia, tampoco no estábamos. Ante el debate, ¿qué nos dice nuestro historiador, señor Moa? Bueno, para empezar, el PSOE, al perder las elecciones en 1933, se sublevó con la idea textual de hacer una guerra civil. Esto está en sus documentos que yo he publicado. Vamos a los documentos, a las cosas, y dejémonos de esa farfolla, ¿no? La democracia no fue posible porque para que haya democracia tiene que haber demócratas. Y se decía que la República fracasó por falta de republicanos, fracasó por falta de demócratas y después tampoco lo sabía. Después de la experiencia republicana, gran parte de la sociedad española quería otra cosa. Y esa otra cosa fue el franquismo. El franquismo pudo vencer a todos porque tuvo la mayor parte de la población a su favor.
no era un régimen de partido único, era una dictadura, pero hay dictaduras y dictaduras igual que hay democracias y democracias. Hay democracias completamente corrompidas, como va camino de ser esta, y hay dictaduras que la dictadura de Castro ha arruinado al país. La dictadura de Hitler llevó al país a la ruina total. La dictadura de Franco, que fue una dictadura muy poco dictadura, en la cual los socialistas vivían muy bien y no hacían la menor oposición. Esa dictadura dejó a España con un 80% de la renta media de los países ricos de Europa, que hoy día está 10 puntos por debajo de los países ricos de Europa, no del conjunto de la UE, que Lo de la Segunda ha Guerra metido Mundial no mucho tiene nada más. que ver, ni nada. La Segunda Guerra salvó a España. Mire, el franquismo... Hombre, que es que Europa estuvo muerta 5 años o 10 años. Claro, pero si nosotros conseguimos lo que conseguimos es como España, sin ayuda del Plan Marshall, que se la dieron hasta Yugoslavia, y a nosotros nos regatearon el pan y la sal, nos hicieron un cerco internacional donde no comerciaba nadie con nosotros. Escucha, si España salió adelante a pesar de todo eso, y todavía, claro, y Yugoslavia era el paraíso libertario. No me fastidies, Marco, no me fastidies, Marco. Hombre, consintió las bases alemanas. ¿Qué bases alemanas? ¿Qué bases alemanas? ¿Y qué lado de Vamos a dejar de terminar. El problema de la dictadura lo trato ahí. Hay dictaduras y dictaduras. La dictadura de Franco fue inevitable porque aquí no quedaban demócratas. Por supuesto, el PSOE no lo era, los comunistas tampoco, la ETA tampoco, etcétera, ¿no? Y los demócratas, insisto, vivían aquí, se desarrollaban y prosperaban tranquilamente. Porque para que una democracia funcione son necesarias dos cosas fundamentales. Primero, que haya cierta prosperidad y una clase media amplia, y segundo, que no haya aquellos odios que destruyeron la República, que haya una reconciliación. Y esto lo consiguió básicamente el franquismo, que derrotó a la Revolución, libró a España de la Guerra Mundial, libró a España del maquis, derrotó al maquis y dejó un país próspero y reconciliado. Este es el resumen, que los datos, todos los datos lo dicen, ¿no? Y los que se dicen que era una dictadura, como si ellos fueran demócratas, que no lo han sido nunca. Hombre. Pues si quieren ustedes encontrar los datos, los encontrarán en Los mitos del franquismo, la última obra de Pío Moa, que como ven sigue siendo de lo más actual, puesto que sigue levantando pasiones. Don Pío Moa, muchas gracias por habernos acompañado al Gato. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Sepamos cuáles son las opiniones de nuestros espectadores.